Por favor, abran sus Biblias y tomen sus notas del mensaje. Estamos en esta serie a la que hemos llamado Inquebrantable, prosperando sin importar lo que te hagan. Hemos estado viendo la vida de Daniel. Ahora, vamos a retomar donde nos quedamos la última vez, que Daniel había durado mucho más que dos de los reyes y él ahora es un hombre anciano. Y en el capítulo 6, Daniel tiene unos 82 años. Hemos visto muchas de las pruebas que él atravesó cuando era un adolescente, y él pasó todas esas pruebas y seguía siendo promovido, y luego a los 20 y a los 30, él pasó otras pruebas en las que tuvo éxito y seguía siendo promovido, y más adelante, cuando él tenía 40, 50 y 60 años, él pasó por otras pruebas, y ahora llegamos a sus últimos años, y aún a esta edad, él no se ha conformado. Él está a punto de enfrentar los retos más importantes de su vida a los 85 años. Ahora, retomemos desde donde nos quedamos en el mensaje anterior, donde hubo un cambio de reino. El imperio babilónico había destruido el imperio sirio y ahora el imperio persa había destruido el babilónico. Así que Daniel tenía un nuevo jefe, así que las cosas habían cambiado. Ahora veamos lo que dice el versículo en la pantalla. En Daniel 5:29 dice, por orden del rey Belsasar, ¿lo recuerdan? Este es el rey de la escritura en la pared. Él también era el nieto de Nabucodonosor. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Pero no duró mucho en esa posición, porque esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Así que ahora los medos y los persas se unieron y tomaron el control. Esta sería la Irak moderna, siendo tomada por la Irán moderna. Los persas habían conquistado a los babilonios. Así que había un nuevo reino, había un nuevo imperio. Y usualmente, cuando hay una nueva administración, se hace limpieza. Y todos los que servían al rey anterior ya no estaban. Pero Daniel era un hombre con tanta integridad que lo dejaron en el nuevo reino. Y Darío el Medo, quien había derrotado a Babilonia y ahora se había convertido en el nuevo rey, dijo, voy a quedarme con Daniel. Voy a quedarme con Daniel. De hecho, él lo dejó como uno de los 3 gobernadores sobre todo el imperio que habían conquistado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón Daniel seguía siendo promovido una y otra vez? Lo vemos a lo largo de su vida. ¿Saben? La verdad no tengo tiempo para entrar en detalles, pero permítanme darles un pequeño resumen. Así que llenen los espacios en blanco y luego vamos a continuar. Si estás interesado en ser promovido en el trabajo, tienes que estudiar este texto, porque hay 3 razones por las que Daniel seguía siendo promovido. Número 1, su capacidad profesional lo hacía destacar. Su capacidad profesional lo hacía destacar. Él era un líder talentoso y él nunca dejó de aprender. Y puedo decir mucho acerca de esto, pero no voy a entrar en detalles. Número 2, su carácter personal lo hacía destacar. Él no solamente estaba dotado de habilidades, sino que también era una buena persona. Y la Biblia nos dice que él era honesto, era confiable, era trabajador, era incorruptible y no encontraron nada en su carácter para atacarlo. Y luego la tercera razón por la que él se destacó fue por su compromiso público con Dios. Y esta es la clave, este es el secreto en la vida de Daniel. Él era muy abierto y muy evidente acerca de su fe, acerca de su compromiso con Dios. Y todos sabían cuál era la posición de Daniel. Y él oraba en público, él oraba antes de comer, él oraba en su casa. Y la Biblia nos dice en Daniel, capítulo 5, verso 6, que sus compañeros de trabajo llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. No podían encontrar nada para acusar a Daniel. Ahora, imaginen esto. Nuevo emperador, Darío. Él nombró a 3 personas como los gobernadores sobre el imperio, y uno de ellos es Daniel. Y debajo de ellos, él puso a 100 administradores en provincias. Los otros no querían a Daniel. No sabemos el por qué, pero tal vez era debido a su fe, tal vez porque era judío. Algunos de ustedes han enfrentado esa clase de persecución o esa clase de prejuicio en el trabajo. Hay personas en tu trabajo que están en tu contra, tal vez porque quieren tu oficina, quieren tu posición y te quieren afuera, o tal vez simplemente por lo que crees. Y así que estos administradores, que de hecho eran llamados sátrapas en esa época, estos sátrapas le pusieron una trampa a Daniel.
Y dijeron, no queremos que él sea nuestro jefe. No queremos que él sea nuestro supervisor. Él es demasiado bueno en su trabajo y ni siquiera es de aquí. Él es judío. Así que planearon ponerle una trampa y dijeron, la única forma en que podremos hacerlo caer será con algo que tenga que ver con su religión. Y en Daniel capítulo 6, versos 6 al 9, esto fue lo que planearon. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey. Ahora, al rey le agradaba a Daniel porque él hacía bien su trabajo. Se presentaron ante el rey y dijeron, ¡que viva el rey Darío! ¿Saben? Estaban adulándolo. ¡Que viva el rey Darío! Nos hemos puesto de acuerdo en que durante los próximos 30 días todos tienen que orar a su majestad. Están apelando al ego del rey. Dijeron, no, se nos ocurrió esta idea. Ahora, ¿por qué están haciendo esta ley? Porque saben que el único que no obedecerá será Daniel. Así que dijeron, esta es la trampa perfecta. Así que le dijeron al rey, todo el mundo va a adorarlo a usted durante 30 días, al nuevo rey. Y el rey dice, eso me parece una excelente idea, buen trabajo, buen trabajo. Así que luego dice, ahora bien, su majestad, emita un edicto ordenando que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones? Es esta historia. Dijeron, todo aquel que ore a quien sea, excepto a usted, su majestad, tendrá que ser arrojado al foso de los leones. Y dijeron, ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas no puede ser revocada. Y eso es exactamente lo que hizo el rey Darío. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Los medos y los persas tenían una regla en la que si creabas una ley, no podía ser revocada. No podía cancelarse. No podía anularse. Aún si había sido creada por el rey no podía revocarla. Así que dijeron, así es como nos desharemos de Daniel, porque no nos cae bien. Él es demasiado bueno en su trabajo y nos hace ver mal. Así que vamos a crear una regla que sabemos que él no va a cumplir, debido a su fe. Y vamos a ponerla por escrito para que ni el rey pueda revocarla, porque Daniel le caía bien al rey. Así que eso fue exactamente lo que hicieron. ¿Saben? Ellos estaban tan desesperados por deshacerse de Daniel que pasaron una ley a nivel nacional para el beneficio de ellos y para dañar a una sola persona. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Daniel ante esta regla? Él escuchó esta ley y él tenía muchas opciones. Escribí algunas de las opciones que él tenía. La ley decía, durante los próximos 30 días no puedes orar a nadie, no puedes orar a tu Dios, sino solamente puedes orar al rey Darío. Estas son las posibilidades. Él pudo haber aceptado la ley y orar falsamente al rey durante 30 días. Él pudo haber protestado con rótulos en las calles, no oraremos, no oraremos. Eso no iba a ayudarlo porque no era una democracia. Así que protestar no ayudaría. Él pudo apelar en secreto ante el rey. Recuerden que el rey le caía tan bien que lo puso sobre un tercio del reino, y el trabajo que hizo fue tan bueno que el rey dijo, voy a ponerlo sobre todo el reino. Y allí fue donde los demás se pusieron celosos. Van a poner a Daniel sobre todo el reino, tenemos que deshacernos de él. Es que él pudo haber ido donde el rey y decir, rey, somos amigos, ¿no? ¿Puede ayudarme con algo? Sabe, yo soy judío y yo oro al Dios verdadero. Pero eso no fue lo que hizo. Ahora, ¿qué hay de esto? Él pudo haber seguido orando a su Dios, al Dios verdadero, pero en secreto. Algunos dirán, ¿por qué no? Eso me parece bien. Si estás en un lugar donde de repente es prohibido orar, puedes orar en secreto. Y sí, Daniel pudo haber hecho eso, pero sus enemigos habrían ganado. Porque el objetivo de esta ley era hacer que una persona, Daniel, debilitara su fe, que se avergonzara de ella, que se avergonzara de Dios y que no viviera su fe públicamente. Estaban intentando callarlo. Estaban intentando quitarle su libertad religiosa. ¿Le suena esto familiar? Le dijeron, Daniel, lo que estás haciendo no es políticamente correcto. No queremos que ores en público. No queremos que hables de Dios. O él pudo seguir orando como lo había hecho toda su vida, en público, sin importar lo que pensaran los demás. ¿Qué es exactamente lo que ocurre? Ahora observen en Daniel, aquí en la pantalla, Daniel capítulo 6, versos 10 al 11, dice, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. Él siguió haciendo lo que hacía normalmente. Se fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Todos podían verlo.
Él no lo estaba haciendo en secreto. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Él no tenía planeado dejarse amedrentar. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Y por supuesto, él sabía que esto iba a ocurrir. Ellos también lo sabían. Y esa fue la razón por la que lo hicieron. Ahora, ¿por qué hizo esto Daniel? ¿Por qué no tenía miedo de esta ley? Y dijo, sé que van a penalizarme por esto que estoy a punto de hacer. De hecho, puedo perder mi vida. Van a tirarme a un foso lleno de leones. Lo que estoy a punto de hacer es de pena de muerte. Orar en público. Conozco cristianos que ni siquiera oran en un restaurante. Se avergüenzan de que alguien los vea inclinar el rostro. Y saben, son lo que yo llamo cristianos agentes secretos. Pero Daniel dijo, lo siento, yo he mantenido en público mi fe durante toda mi vida, así que abrió las ventanas. ¿Quién abrió las ventanas? Fue el mismo Daniel, sabiendo que estaba cometiendo un acto de desobediencia civil. Dijo, yo sé lo que dice la ley, pero tenemos que obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Así que voy a desobedecer la ley en público, porque la ley de Dios es más importante que la ley de los hombres cuando éstas se contradicen. Así que abrió las ventanas y de forma intencional, él no lo hace para jactarse, él lo ha hecho toda su vida. Él oraba en público, hablaba acerca de Dios en público. Él expresaba públicamente su fe. Y él permaneció firme con su fe en Dios en público. Ahora, ¿por qué Daniel no tuvo miedo? ¿Por qué no tuvo miedo de permanecer firme en el trabajo? ¿Por qué no tuvo miedo de hablar de Dios en el trabajo? Estudiando este texto, hice un resumen de 3 cosas. Escribe lo siguiente. Si quieres ser valiente en tu trabajo, debes hacer estas 3 cosas. Si quieres permanecer firme en el trabajo, y si quieres poder hablar de Dios en el trabajo, necesitas saber cómo lo hizo Daniel. Número 1. Él recordaba que Dios fue fiel en pruebas anteriores. Él recordaba lo fiel que fue Dios en pruebas anteriores. Y con eso me refiero a que a lo largo de su vida, ¿saben? Él decía, cada vez que paso una de estas pruebas o amenazas, yo confío en Dios y Dios cuida de mí. Cuando él era un adolescente, él dijo, yo no puedo comer esa clase de alimentos, y Dios cuidó de él. Cuando el rey anterior dijo, tienen que arrodillarse ante este ídolo o serán arrojados al horno, él dijo, tendremos que confiar en Dios, y confiaron en Dios y él cuidó de ellos. Y cuando tuvo que darle malas noticias a los reyes anteriores, él dijo, lo siento, pero tu tiempo se acabó, morirás esta noche. Nadie quiere decirle a un rey, morirás esta noche. Pero él dijo la verdad, sin importar cuáles serían las consecuencias, y Dios cuidó de él todo el tiempo. Cuando empieces a sentir que tienes miedo y digas, no puedo hablar acerca de Dios en el trabajo, no puedo hablar de Dios en la escuela, porque eso hará que otras personas se sientan incómodas o que me ataquen, y yo puedo perder mi empleo, o puedo perder mi casa, o puedo perder mi promoción. Puedo perder mis amigos, puedo perder mi reputación. Necesitas recordar lo fiel que ha sido Dios en pruebas anteriores. Ahora, la segunda razón por la que él no tenía miedo es porque él conversaba con Dios 3 veces al día. Eso es lo que nos dice este verso. Dice que él se arrodillaba a orar como de costumbre en su habitación, con las ventanas abiertas, y él oraba 3 veces al día, tal como lo había hecho a lo largo de su vida. Muy bien. Él tenía una conversación con Dios 3 veces al día. ¿Crees que si tú hablaras con Dios 3 veces al día, todos los días, durante 82 años, ¿te haría eso tener más confianza? Claro. ¿Crees que si tuvieras una conversación con Dios 3 veces al día, durante toda tu vida, ¿te haría eso tener más confianza? ¿Preocuparte menos por lo que piensan los demás? ¿Preocuparte menos por la desaprobación de los demás? Claro. Por supuesto que sí. Ahora, voy a decir una frase en este momento, y si no recuerdas nada más de este fin de semana, este es el resumen del mensaje. La clave para permanecer firme es arrodillarte a menudo. Tal vez quieras escribirlo. La clave para permanecer firme es arrodillarte a menudo. Y cuanto más ores, más confianza vas a tener. Como una mujer, como un hombre, en la escuela, en el trabajo, cuando tengas que hacer lo correcto y pienses, todos están en contra, pero eso es lo correcto. Mientras más te arrodilles, más podrás permanecer firme. Daniel tenía una conversación con Dios 3 veces al día, y eso le daba la fuerza.
Pero también había una tercera razón por la que Daniel no estaba preocupado por esto. Él ya había pasado estas pruebas. Él hablaba con Dios todos los días. La tercera razón es que él sabía que las recompensas eran más grandes que los riesgos. Las recompensas de hacer lo correcto eran más grandes que los riesgos. Ahora, ¿era un riesgo para él desobedecer la ley? Por supuesto. ¿Había algún castigo? Sí. ¿Fue arrojado al foso de los leones? Sí. Dios pudo haberlo mantenido fuera del foso de los leones. Pero él permitió que lo arrojaran al foso y luego cerró la boca de los leones, que fue un milagro mayor. Ahora escuchen. Hay algunos problemas por los que te gustaría que Dios no te dejara pasar. Pero Dios te permitirá atravesar esos problemas y luego Él los resolverá de forma milagrosa y eso le dará más gloria a Él. Él no te hará permanecer fuera de todos los problemas. Algunas veces Él permitirá que entres en el foso. Algunos de ustedes están en el foso ahora mismo. Algunos de ustedes pueden nombrar a sus leones. La gente que está intentando devorarte, los que quieren comerte vivo, las personas que están, sabes, intentando destruirte, no les caes bien por algún motivo. Estás en el foso y estás enfrentando a un montón de leones hambrientos que quieren que sea su almuerzo. Y Dios muchas veces permitirá, Él dejará que entres al foso y luego le hará el milagro de cerrar la boca de los leones, que es un milagro incluso mayor. Pero hubieron recompensas por hacer lo correcto, pero también hubieron riesgos. Daniel sabía que las recompensas eran mayores que cualquier riesgo. Ahora, la mayoría de las personas que conozco lidian con el miedo durante toda su vida. Tú tienes miedos secretos que no quieres que nadie sepa. Hay ciertas cosas que te hacen palpitar el corazón más rápidamente, que te ponen a sudar y que te hacen entrar en pánico. ¿Cómo lidiar y cómo derrotar a un miedo que te controla? Esta es la clave. Cada vez que quieres derrotar a un miedo que te controle, ¿saben? Daniel tenía el miedo de ser comido por los leones, pero obviamente eso no le preocupaba. Lo que debes hacer es minimizar los potenciales problemas o las potenciales cosas negativas en este riesgo y debes maximizar los beneficios positivos de hacer lo correcto, aun cuando te mueres del miedo. Lo diré nuevamente. Una de las formas para lidiar con el miedo en la vida es que cuando tienes miedo de hacer algo y piensas, pero esto podría pasar, o podría pasar esto, o ¿qué tal si pasa esto? Esas son las potenciales cosas negativas. Y si pasas todo el tiempo enfocándote en eso, solamente tendrás más y más y más miedo. Tienes que decidir mentalmente cambiar tu enfoque de las cosas potencialmente negativas y debes minimizar las cosas potencialmente negativas y maximizar los beneficios de hacer lo correcto. Y si hago lo correcto, aun si tengo miedo de hacerlo, ¿cuáles serían los beneficios? Y cuando te enfocas en eso, tus miedos se reducirán dramáticamente. Ahora, por esa razón, lo que quiero que hagamos este fin de semana es hablar acerca de los 6 beneficios. Tal vez nunca los hayas escuchado. 6 beneficios que ocurren en tu vida cada vez que permaneces firme en Dios. Cuando enfrentas oposición, en el trabajo, en la escuela o en otro lugar. 6 cosas que ocurren en tu vida que te benefician cuando haces lo correcto en lugar de ceder ante tus miedos. ¿Está bien? Veámosla. Número 1. Y aprendemos todo esto en la vida de Daniel. El primer beneficio es este. Cada vez que hago lo correcto, permanezco firme en Dios, en la verdad, permanezco firme en la ética, en la moral y en las cosas buenas. Permanecer firme por Dios es una victoria sobre el miedo. Permanecer firme por Dios es una victoria sobre el miedo, y ese es uno de los factores que controlan más tu vida. Si consigues la victoria sobre el miedo, vas a ser valiente, vas a ser audaz. Podrás hacer cosas que otras personas nunca podrían hacer, porque la mayoría de las personas viven en una prisión de temores que ellos mismos se han puesto. Y dicen, no puedo hacer eso por esta y esta razón. ¿Qué es el miedo? El miedo es una falsa evidencia que da la impresión de ser verdad. Pero no es verdad, es una ilusión. De hecho, el miedo es siempre más grande de lo que en realidad es. Muchas veces tienes miedo y dices, ¿qué hay dentro de ese armario? Cuando lo abres, no es el coco, es un osito de peluche. El miedo es siempre peor que la realidad, porque la realidad es algo que dura por un momento, pero el miedo puede seguir y seguir si permites que siga viniendo a tu vida.
Y sigues pensando en eso y pensando en eso y te haces miserable. Y sabes, si tienes miedo de un evento que ocurrirá en el futuro, y si dices, estaré muy nervioso en ese evento, luego pasas un año preocupándote por eso. Y echas a perder un año completo por un evento que tal vez durará solo 10 minutos o 15 minutos. Ahora, aquí hay mucho de qué hablar, pero permítanme darles solamente algunos puntos. Escriban esto. Número uno, el miedo es solo un sentimiento y no puede durar. El miedo es solo un sentimiento y no puede durar. Por naturaleza, todos los sentimientos son temporales. Todas las emociones son temporales. Ninguna emoción dura para siempre, sea buena o mala. ¿Dura para siempre la felicidad? No. Sabes, cuando tienes un sentimiento en particular, piensas, me sentiré así por el resto de mi vida, pero no es así. No te sentirás así por el resto de tu vida, porque ningún sentimiento duran para siempre, no son eternos, se quedan sin combustible. Entonces, si estás deprimido y te sientes deprimido, piensas, estaré deprimido por el resto de mi vida. No es así. No es así. Estás proyectando un futuro. Estás tomando un sentimiento temporal y lo estás proyectando como un estilo de vida. Siempre estaré deprimido. No es así. O si te sientes culpable, dices, siempre me... No es así. O si estás de duelo, dices, siempre estaré de duelo. No es así. Todas las emociones son temporales. Puede ser el enojo o puede ser la alegría. Sea bueno o malo, la felicidad o la tristeza. Dices, estoy frustrado y estaré frustrado por el resto de mi vida. No es así. Solo necesitas recordar que no debes dejar que tus emociones controlen tus decisiones o tus compromisos. Y si sabes qué es lo correcto en el trabajo y sabes de qué forma debes responder y piensas, "Bien, me siento de esta forma". Saben, la persona que dice, me dejo llevar por mis emociones, se deja manipular por su estado de ánimo. Tus sentimientos te mienten todo el tiempo. Y son falsas evidencias de cosas que aparentan ser reales. Se siente real, pero no lo es. No importa cómo te sientas, solamente Jesús es realidad. Así que lo primero que te diré es que si quieres permanecer firme por Dios, pero tienes miedo de hacerlo en el trabajo, es porque estás escuchando tus sentimientos. Si ningún sentimiento dura para siempre. Ahora, esto es lo segundo. El miedo es incómodo, pero no me va a matar. Ahora, cuando tienes miedo, piensas que va a matarte, porque te sudan las manos y tu corazón comienza a latir rápidamente y te quedas sin aliento y sientes opresión en tu pecho y sientes que el mundo gira sin control y entras en pánico y sientes que vas a morir, pero no vas a morir. La gente no muere de miedo. Es incómodo hacer algo que te da miedo, pero no va a matarte. Y una vez que lo hayas hecho, el miedo va a ceder. Aquí hay otra verdad. El miedo crece cuando cedo, pero disminuye cuando lo enfrento. El miedo crece cuando cedo, pero disminuye cuando lo enfrento. Si sigues cediendo ante el miedo, como sé que tengo que arreglar las cosas con esa persona, pero me da miedo. Sé que tengo que pedir perdón, pero me da miedo. Sé que tengo que perdonar, pero me da miedo. Sé que tendría que hacer, sé que tendría que hablar con esa persona del Señor, pero me da miedo. Cada vez que cedes ante ese miedo, se vuelve más grande y más grande y más grande y más grande y de repente domina tu vida y sigue empujándote cada vez más hasta que estás acorralado y ya no puedes hacer nada con tu vida. Ahora, ¿cómo te deshaces de ese miedo? Debes enfrentarlo. El miedo no responde a la lógica, porque es ilógico. Es una falsa evidencia que aparenta ser realidad. El miedo no responde a la lógica. La única forma en que te deshaces del miedo es haciendo aquello que más temes. Y cuando lo haces, empieza a disminuir. Tienes que pararte dentro del río Jordán antes de que el agua empiece a bajar y luego el agua se divide. Dios no dijo, párate al borde y di, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Dios, parte las aguas y luego yo pasaré. Él dice, no, primero hazlo. A eso se le llama fe. A eso se le llama fe. ¿Vas a confiar en mí? Les he dicho esto en muchas ocasiones, que a lo largo de los años en Saddleback, cada una de las decisiones importantes en la historia de esta iglesia, desde que estábamos solo Kay y yo, en un apartamento, en cada una de las decisiones yo estaba muy asustado. Pero lo hice de igual manera. ¿Por qué? Porque no dejaré que el miedo domine mi vida. Porque creo que tenemos que edificar nuestras vidas alrededor de las grandes promesas y grandes principios y grandes propósitos, pero no los grandes pánicos. Así que haz aquello de lo que tienes miedo y ¿sabes qué? El miedo se va.
Avanza a pesar de tu miedo y haz aquello que más temes hacer. ¿A qué es a lo que más le tienes miedo? Dirás, tengo miedo de hablar acerca de mi fe. ¿Por qué? Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Puedo perder mi trabajo? ¿Estás bromeando? ¿Vale la pena arriesgarse por la recompensa? Esto es algo que tienes que pensar. Cada vez que dejas que el miedo domine tu vida se hace cada vez más y más pequeña. Y cada vez que permaneces firme por Dios y avanzas en contra de tu miedo, el miedo simplemente disminuye y desaparece. Así que cada vez que permaneces firme por Dios, aunque no sea popular, o cuando no sabes cuáles serán los resultados, vas a tener una victoria sobre el miedo. Serás una mujer más confiada. Vas a ser un hombre con más confianza. Y la única forma en que vas a ser más confiado es avanzando en contra de tu miedo. Ese es un beneficio cada vez que permaneces firme por Dios. Número 2. Por cierto, tienes que orar como los primeros cristianos. En Hechos capítulo 4, verso 29, nos habla acerca de los primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén. Y dice lo siguiente: Señor, fíjate en las amenazas de esas personas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Ahora, ellos tenían más dificultades que tú y que yo. En el tiempo de los primeros cristianos en el Imperio Romano, era ilegal ser cristiano. Y si te identificabas como cristiano, corrías con la posibilidad de ser comida para los leones en el Coliseo. O de que te colgaran en una cruz, como lo hicieron con Jesús, en la Vía Apia. O, como lo hizo Nerón, podían quemarte vivo. Así que, para identificarte como cristiano en esos días, ¿sabes? Era una muerte casi segura. En el Imperio Romano. Y ellos dicen, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. ¿De qué tienes miedo en la oficina? Sé que hay recibí una carta hace poco donde una persona me dijo, Pastor, lamento admitir esto. Me avergüenzo de admitir esto. Pero nunca le he dicho a nadie en mi trabajo que soy cristiano. Un seguidor de Jesús. Yo he trabajado ahí durante mucho tiempo. Y aún peor que eso, nunca he invitado a nadie a acompañarme a la iglesia. Y esta persona dijo, tengo un extraño conflicto de emociones donde me siento mal y avergonzado. Sé que debería compartir las buenas noticias, pero luego me siento nervioso y asustado. Pero luego, al llegar a casa, me siento mal conmigo mismo. Y odio todo acerca de mí. Y continúa diciendo, pero la verdad es que no encuentro ningún beneficio y podría perder mi empleo. O podría ser excluido y la gente empezaría a verme mal y sería criticado. Y todo se basa en el miedo. Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Número 2. Ese es el segundo beneficio. Cuando permaneces firme por Dios, cuando haces lo correcto, aun a pesar de que no es popular, permanecer firme por Dios construye mi fe y mi carácter. Permanecer firme por Dios construye mi fe y mi carácter. El carácter, que es quién eres tú. La reputación es quién quieres que la gente piense que eres. El carácter es quién eres en realidad. ¿Quién eres cuando estás solo? El carácter y la fe son como músculos. Y la única forma de hacer crecer un músculo es poniéndolo bajo presión. Es por eso que la gente levanta pesas. Cuando levantas pesas, estás poniendo tu músculo bajo presión. Lo estás ejercitando. La única forma en que tus músculos crecen es cuando los ejercitas y los pones bajo presión. No estás haciendo crecer tus músculos cuando estás sentado en casa comiendo golosinas y viendo Adivina el precio. Ese es mi programa favorito, no sé qué hay de ti. Pero no estás desarrollando ningún músculo espiritual, relacional o físico. Cuando te quedas sentado, cuando vas a lo seguro, tu vida se debilita cada vez y cada vez más. Te vuelves más y más débil en tus emociones, en tus relaciones, en tu fe, en tu carácter. Cuando no estás ejercitando y no estás presionando tu fe, cuando no estás presionando tu carácter. Así que cuando te paras firme por Dios, dices, tengo miedo de hacer esto. ¿Sabes cómo se le llama al hacer algo a pesar de estar muerto del miedo? A eso se le llama valor. Si no estás asustado, no eres valiente. Solo la gente que está asustada puede ser valiente. Si no tienes miedo, no necesitas tener valor. El valor no es la ausencia del miedo. El valor es hacer lo correcto a pesar del miedo. Eso es lo que hace a una mujer valiente. Eso es lo que hace a un hombre valiente.
Haces aquello que temes hacer a pesar del miedo. Y a eso se le llama valor. Y permanecer firme por Dios edifica tu fe, tu carácter y tu valor. Segunda de Timoteo 1:8 dice, nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Con las fuerzas que Dios te da, ese es tu carácter. Esa es tu fe. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer a fin de honrar tu fe? ¿Estás dispuesto a ser ridiculizado? ¿Estás dispuesto a soportar que te vean mal? ¿Estás dispuesto a recibir críticas? ¿Qué estás dispuesto? ¿Cuánto carácter tienes en realidad? El hecho es que tenemos muchos cristianos cobardes, muchos cristianos debiluchos que ni siquiera soportan que alguien les haga una mala cara. ¿Qué estás dispuesto a hacer? En muchas ocasiones en la historia, los cristianos fueron echados a los leones, o fueron crucificados, o fueron mártires. ¿Sabían que este año millones de cristianos fueron mártires alrededor del mundo? Es tan común que ya ni siquiera están en las noticias, pero aún hay mártires por su fe. Aún ocurre. Millones de personas en diferentes países son mártires por su fe. Construye tu carácter. Número 3. El tercer beneficio de permanecer firme por Dios es que le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Conozco a muchos cristianos que nunca han visto en su vida un milagro legítimo. Y esto se debe a que nunca se han arriesgado en toda su vida. Nunca han tomado riesgos. Nunca han hecho nada en lo que se expusieran a una situación de incertidumbre. Y no tengas miedo de ponerte en una situación vulnerable. Allí es donde está el fruto. No tengas miedo de remar el bote si Jesucristo es tu capitán. Si no corres ningún riesgo, si nunca te lanzas a las profundidades y pasas toda la vida a la orilla de la playa, jugando solo en lo superficial, pateando la arena en lo superficial, pero nunca te sumerges a las profundidades, no vas a necesitar milagros. Si no te enfrentas a ningún gran problema en tu vida, nunca sabrás que Dios puede resolverlo si ni siquiera admites que tienes un problema. Dios se hace presente cuando tú has llegado al final de la cuerda. Si nunca has hecho algo que no pueda ser explicado en tus propias fuerzas, en realidad nunca has confiado en Dios. La mayoría de la gente va por la vida definiendo su vida por lo que creen que ellos pueden hacer, pero tú eres capaz de hacer mucho más. De verdad, si hay algo que puedo hacer como tu amigo, como tu pastor, es ayudarte a ver de que eres capaz de hacer mucho más de aquello que piensas. Simplemente tus miedos te están reteniendo. Pero cuando das un paso de fe, sabes, necesitas salir de la barca para caminar sobre el agua. Cuando das un paso de fe, le das la oportunidad a Dios de hacer un milagro. Yo he experimentado muchos milagros en mi vida porque constantemente me pongo en situaciones imposibles y digo, Dios, ¿cómo vamos a salir de esta? Y a menudo me pongo a mí mismo en situaciones donde literalmente estamos forzados a creer en Dios, donde decimos, esto es algo imposible y estoy vulnerable, estoy en una situación vulnerable, financieramente, emocionalmente, algo que está destinado a fallar a menos que Dios intervenga. Y cuando confías en Dios de esa manera, los milagros empiezan a ocurrir en tu vida. Daniel experimentó milagros porque no tenía miedo de correr riesgos, como voy a abrir las ventanas y voy a orar en frente de todos, a pesar de que esta es una ofensa digna de la pena capital, la pena de muerte, y es una ley irrevocable. Así que, ¿quién fue el que abrió la ventana? Él mismo. Él mismo lo hizo. Ahora, debido a que Daniel tomó este riesgo en fe, él dijo, ¿saben qué? Si voy a morir hablando de Dios. Y él dijo, no voy a retractarme, no voy a avergonzarme, no voy a retroceder, sino que voy a permanecer firme. Voy a hablar acerca de Cristo en el trabajo. ¿Tú lo haces? ¿Permaneces firme hablando de Dios en el trabajo? ¿Permaneces firme en la oficina? ¿Permaneces firme hablando de Dios en la internet? ¿Alguna vez hablas acerca de Dios en la internet? Cuando haces eso, eso abre la puerta a los milagros. Ahora, esto es lo que ocurrió. Cuando Daniel fue llevado preso,
Y cuando lo arrojaron al foso de los leones por violar la ley, las noticias llegaron a oídos del rey, y el rey se entristeció. Si quieres puedes leerlo luego. Porque el rey amaba a Daniel. Como dije, lo había puesto como la tercera persona más poderosa en el reino. Y dijo, voy a ponerlo sobre todo el reino. Y ahora, por culpa de mi enorme ego, firmé una ley ridícula. Y la persona a la que más aprecio en todo el reino va a morir por culpa de mi ego. Dejé que esos aduladores me convencieran de hacer una ley que dijera que todos tenían que adorarme durante 30 días. Eso es algo ridículo. Y la Biblia nos dice que el rey Darío, cuando escuchó que Daniel había sido arrojado al foso de los leones, no podía comer ni dormir y se quedó despierto toda la noche. Estaba preocupado, tenía un nudo en el estómago. Dice que le trajeron comida, pero no comió. Estaba ayunando. No podía dormir de lo preocupado que estaba por Daniel. Y dice que no tuvo entretenimiento. No vio televisión esa noche. Y estaba tan nervioso. Y al siguiente día se levantó y dijo, ¿saben? Sé que Daniel confía en Dios. No es mi Dios, es el Dios de Daniel. Pero he visto cómo ese Dios hace milagros para Daniel. Me pregunto si lo ayudó. Y aquí es donde retomamos la historia. Daniel 6:19 dice, muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llegó allí, gritó con angustia, llamando a Daniel. ¿Saben? Él era su amigo, diciendo, Daniel, siervo del Dios viviente. No es mi Dios, sino que es tu Dios. Siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Esa era una buena pregunta, particularmente viniendo de un no creyente. Dijo, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Dijo, yo he sido leal a usted. El rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. ¿Alguna vez te han sacado de un foso? Dios quiere hacer eso por ti este fin de semana. Así que mandaron a sacar a Daniel y él no tenía ningún rasguño, porque él había confiado en su Dios. ¿Te ha rescatado alguna vez Dios del foso? Tal vez hayas vivido en lo seguro y nunca hayas estado en el foso debido a tu fe. Pero si alguna vez te arrojan al foso, si alguna vez caes en una situación difícil, ¿qué es lo que debes hacer? Debes alabar a Dios, debes agradecerle a Dios de antemano, debes confiar en Él. Eso le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Hay un cuarto beneficio, número 4. Cuando permaneces firme por tu fe en Dios y lo haces en público, en el trabajo, motiva a otros creyentes a permanecer firmes. ¿Sabían que el valor es contagioso? Y cuando tú eres contagioso, eso hace que otras personas sean contagiosas. Y cuando permaneces firme por Dios, eso hace que otros permanezcan firmes. ¿Alguna vez has visto Corazón Valiente? Todos estaban asustados, le tenían miedo a los ingleses, pero un hombre dijo, ¡libertad! Y los demás dijeron, ¡sí, libertad! Y fueron a la batalla con picos y hachas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el valor es contagioso. Y cuando tú demuestras valor, vas a quedar sorprendido de cuántas personas saldrán de los lugares menos esperados en tu oficina, en tu lugar de trabajo. Ellos solo están esperando que alguien sea un líder, que alguien tenga suficiente valor y suficiente carácter y confianza en Dios y que diga, no importa lo que piensen los demás, ¿saben? Creo que esto es lo correcto y creo que esto es lo que Dios quiere hacer y esto es lo que vamos a hacer y otras personas van a seguir eso. Pablo dice en Filipenses 1:14, gracias a mis cadenas, ¿saben? Pablo estaba pasando por muchas dificultades. La mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Si tan solo tienes un poco de valor, eso causará que las personas a tu alrededor sean valientes, porque el valor es contagioso. Luego, número 5. El quinto beneficio de permanecer firme por Dios, incluso cuando estás muerto del miedo, en el trabajo, en tu vecindario o en cualquier otro lugar.
Es un poderoso ejemplo para los no creyentes. Es un poderoso ejemplo para los no creyentes. Ahora, permítanme darles algunos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pero primero lo vemos en la vida de Pedro y de Juan, seguidores de Jesús. Ellos fueron llevados ante el concilio y el concilio en Jerusalén dijo, les hemos advertido que nunca tenían que mencionar el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan dijeron, ¿qué? Un momento, estamos hablando del hombre que resucitó. No les tenemos miedo a ustedes. No pueden decirnos que no hagamos eso. Vamos a hablar de Jesús, porque sabemos que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Lo hemos visto hacer milagros. No tenemos miedo de ustedes. Y en el verso 13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Pero también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Quieres ser valiente? Debes pasar más tiempo con Jesús. De rodillas, leyendo la Biblia, orando, y cuanto más tiempo pases con Jesús, menos miedo tendrás. Estarás más confiado, tendrás más valor. Si eres cobarde acerca de tu fe, es porque no estás pasando tiempo con Jesús. Dice que los miembros del concilio vieron el valor que tenían Pedro y Juan y se sorprendieron porque dijeron, los conocemos, estos son pescadores. Ellos no son superestrellas. No estamos hablando de genios superdotados, con estudios especializados y, ¿saben? No tenían preparación, eran hombres comunes. Pero eran valientes, no tenían miedo porque habían estado con Jesús. Cuando pases tiempo con Jesús, serás valiente. Cuanto más tiempo pases con Él, recuerden que esta era la razón por la que Daniel no tenía miedo. 3 veces al día él hablaba con Dios, cada día de su vida durante 82 años. Con razón no tenía miedo. Él había estado con Jesús. Aquí hay otro ejemplo, y de hecho esto lo vemos en la vida del rey Darío. ¿Sabían que como resultado de esta historia, hubo otro rey que se volvió creyente? El rey Darío, un rey pagano, depositó su fe en Dios. Ese es el segundo caso en el que Daniel acercó a su jefe a Dios. ¿No sería grandioso poder traer a tu jefe a Dios? ¿No sería grandioso poder llevar a tu empleador, al dueño de la compañía, traer al dueño de tu corporación a Cristo? ¿Qué necesitas? Valor. Eso es lo que necesitas, valor. Y debido a que Daniel fue valiente, otro rey, primero Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y ahora Darío, el rey de los medos y los persas. Él ahora depositó su fe en Dios. Eso es lo que dice. Observen la pantalla, en el verso 25 del capítulo 6. Después de ver el milagro en la vida de Daniel, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Por cierto, esto es en el año 535 a.C. Y sabemos esto porque sabemos cuándo fue que los medos y los persas tomaron el imperio babilónico. Él envió el siguiente mensaje. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente. Él aquí acaba de cruzar la línea. Él ya no es un pagano. Él es el Dios viviente, no es un ídolo muerto. Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Ahora observen lo que dice. Él rescata y salva a su pueblo. Este rey acaba de ser salvo. Dime, ¿has sido ya rescatado y salvado por Dios? Y dice, Él realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y luego durante el reinado de Ciro, el persa. Daniel no podía equivocarse. Él fue promovido y promovido y promovido a lo largo de su vida. Él tiene una increíble trayectoria de éxito. ¿Por qué? Porque él pasó todas las pruebas con valor. Y cuando las cosas se pusieron mal, él dijo, no se preocupen. Abriré las ventanas y permaneceré firme por Dios. Y si tengo que morir por Dios, que así sea. Pero voy a permanecer firme. Y esa clase de compromiso, ¿saben? No hay casi nada que Dios no haría por una persona que tiene esa clase de fe en Él.
Casi nada. Te asombrarías de saber lo que Dios haría en tu vida si tan solo caminaras en fe. Si empezaras a ser valiente, como Daniel, y dijeras, permaneceré firme por Dios, permaneceré firme, alzaré mi voz por Dios, seré valiente por Dios, y no voy a preocuparme por lo que piensan los demás. Voy a ser educado, pero voy a ser valiente. Así que es un poderoso ejemplo para los no creyentes. No solamente para tu generación, sino que ¿sabías que las decisiones que tomas por Dios ahora pueden influenciar a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y así sucesivamente por muchas generaciones? De hecho, incluso puede influenciar a los no creyentes en generaciones futuras. La historia de tu fe. ¿No sería eso grandioso? Ese es el poder del valor. Ese es el poder de permanecer firme por Dios cuando todos los demás en el reino, a tu alrededor, te dicen, eso no está bien, esto está bien. Y te dicen, lo que tú crees es políticamente incorrecto. Lo que tú crees no está bien, o lo que tú crees está pasado de moda. A Daniel no le importó. No es importante estar en el lado correcto de la historia, sino estar en lo correcto. Y Daniel estaba en lo correcto, y 18 generaciones más tarde, unos sabios del oriente, de estos dos imperios, vinieron a adorar a Jesús. Ese es el poder de un hombre completamente comprometido con Dios. No un debilucho, no un cobarde, un hombre de verdad. Una mujer de verdad. Y aún ahora vemos el impacto de su vida. Ahora, hay otro beneficio. Saben, todas estas cosas, permanecer firme por Dios es una victoria sobre el miedo. Construye mi fe y mi carácter. Es una oportunidad para que Dios haga un milagro. Motiva a otros creyentes a permanecer firmes. Es un ejemplo para los no creyentes. Creo que tu mejor ejemplo para los no creyentes a tu alrededor, tus dos mejores ejemplos probablemente sean A, cómo manejas el dolor, y B, cómo manejas algo que no es popular. Tienes el valor para permanecer firme por aquello que dices creer. Tu valor ante la oposición y tu firmeza en medio del dolor son tus dos mejores testimonios. Es tu mejor ejemplo para el mundo. Y esto fue lo que hizo Daniel. Ahora, la sexta cosa que ocurre, el sexto beneficio de cada vez que permaneces firme para Dios, es que serás recompensado en la eternidad. Ahora, el miedo que sientes es temporal, durará tal vez algunos segundos o quizá algunos minutos. Pero el beneficio durará trillones y trillones y trillones de años, porque Dios está observando para ver quién confía en Él. Dios está observando quién está dispuesto. Dios está observando quiénes son aquellos que permanecerán firmes por Él. Jesús dijo, si no se avergüenzan de mí, no me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Esto es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Jesús dijo, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Encierra eso. No dice Dios los bendice cuando la gente se burla y los persigue y dice toda clase de cosas malas de ustedes porque ustedes se lo buscaron, porque se portaron mal. Saben, muchos cristianos son odiosos y luego dicen, estoy siendo perseguido por mi fe. No, estás siendo perseguido porque estás siendo odioso. No eres amable con la gente. Eres malintencionado, eres egoísta, eres interesado. No, Jesús dice, no recibirás crédito por eso. Pero dice, si alguien te hace burla porque hablaste la verdad con humildad, porque compartiste mi amor con humildad, porque compartiste mi plan de las buenas nuevas con compasión, Él dice, si la gente te persigue, si te despiden, te sacan del trabajo, o si mienten acerca de ti, ¿sabes? Si te atacan los trolls en la internet, porque son mis seguidores, Él dice, si eso pasa, alégrense. Dice, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Serás recompensado en el cielo. Y cuando llegues al cielo, quiero que tengas muchas recompensas. Quiero que recibas una gran recompensa, porque tuviste el valor de pararte firme en el trabajo y decir, saben, yo soy un creyente en Cristo. Sé que no todos están de acuerdo conmigo, pero Él cambió mi vida. Y estoy muy agradecido. Y no lo sirvo por deber, lo sirvo por amor. Estoy muy agradecido. Mi pasado ha sido perdonado. Tengo un propósito para vivir, un hogar en el cielo. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Dónde más obtendrás eso?
cuando permaneces firme, dice que recibirás una gran recompensa en el cielo. Y dice, por cierto, cuando ocurran todas estas cosas, dice, recuerden. Jesús dice, recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Todos los profetas, todos los apóstoles, todos los predicadores, todos esos hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, dice, estos son gajes del oficio. Sí. Mi pueblo siempre ha sido perseguido porque el mal no puede soportar a la luz. La oscuridad no soporta la luz. El mal no puede resistir el bien. Pero dice, no se preocupen, porque serán recompensados en el cielo. Ahora recuerden, este hombre, y con esto terminamos. Daniel tenía 82 años cuando esto ocurrió, y su carrera aún no ha terminado. Y por haber pasado esta prueba, su mayor contribución al mundo ocurrió cuando él tenía 85 años. A los 85 años, él recibió de parte de Dios los secretos del misterio de la historia. Y Dios le dice a Daniel, y no a otra persona, cómo van a acabar el mundo y la historia. Y ese es el resto del libro de Daniel. Y no vamos a entrar en detalle. Muchos estudiosos lo han estudiado durante años y es algo maravilloso. Y él revela cosas que nadie hubiera podido saber de otra manera. Y recibió este conocimiento a los 85 años de edad. Daniel empezó con fuerza cuando era un adolescente. Él empezó fuertemente. Y luego se fortaleció mucho más a los 20 y a los 30 años. Y luego se mantuvo fuerte en los 40 y los 50 y los 60. Y ahora, a los 85 años, él está terminando con fuerza. Quiero que llegues al final con fuerza. La verdad es que la mayoría de las personas no llegan al final con fuerza. Apenas logran llegar. Él tiene 85 años y aún está siendo usado por Dios. Conozco personas que se jubilan a los 55. Y dicen, ¿sabes? Yo ya he servido mi tiempo en la iglesia. Dejemos que alguien más sirva. O yo ya he dado a 5 programas de construcción. Dejemos que dé a alguien más. Y se jubilan y llegan cojeando a la línea final. Y no tienen dirección y están desperdiciando su vida. Tal vez aún no te hayas dado cuenta que tu mayor contribución puede ser a los 85. Y la única forma de saberlo es arrodillándote a diario, teniendo una conversación con Dios. Y si permaneces cerca de Dios, tus mejores días son aquellos que aún están por venir. Saben, Daniel no se jubiló a los 85 años. ¿Saben por qué? Porque la palabra jubilación no está en la Biblia. Sabes, tal vez a ti te pagaban porque eras bueno en algo, tenías un salario, pero ahora eres un bueno para nada. Si aún estás con vida, Dios no tiene planes de hacerte renunciar. Dios nunca quiso que merodearas por la vida. Dios nunca quiso que durante algunos años sirvieras con mucho amor y durante los últimos 3 años de tu vida fueras egoísta. Si quieres ser egoísta durante tus últimos años, a Dios le convendría matarte, porque no estás sirviéndole de ayuda a nadie más. Dios no te puso aquí para que vivieras para ti. Y si ahora tienes un poco más de tiempo, Él espera que lo uses para su gloria. Él quiere que permanezcas firme en Él. La contribución más importante de su vida llegó a los 85 años de edad. ¿Por qué? Porque Él oró. Ahora, quiero que tomes esta carta de compromiso que dice, mi compromiso de orar como Daniel. Quiero que tú termines bien en la vida. No quiero que llegues cojeando a la línea final. Quiero que los próximos años de tu vida, ya sean 5, 10 o 50 años, quiero que el resto de tu vida sea lo mejor de tu vida. Y un buen comienzo es orar como lo hacía Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. No nos dice durante cuánto tiempo. Quiero retarte a que ores durante 5 minutos, 3 veces al día. Si haces este compromiso, yo te enviaré un material para ayudarte a hacerlo. Y nuestro equipo de pastores, el pastor Tom, el pastor Buddy y yo, hemos preparado materiales para ayudarles. Ahora, no les pido que hagan un compromiso por los próximos 80 años, sino solamente 40 días. 40 días. Puedes orar 3 veces al día, una vez en la mañana, una vez en la tarde, una vez en la noche. Un día tiene 24 horas, así que en algún punto en las primeras 8 horas, luego en las siguientes 8 horas, y luego en las siguientes 8 horas, escoge momentos de 3 a 5 minutos. O tal vez simplemente quieras decir, sabes, voy a tomar la 1:40, las 5:40, las 9:40 y listo. Y esas serían tus 3 veces al día.
y pones tu alarma y te despiertas, oras durante 5 minutos y vuelves a dormir. ¿Crees que Dios honraría eso? Si ajustas tu reloj y empiezas a orar durante 5 minutos, yo puedo enseñarte a orar durante 5 minutos. ¿Es tan importante para tu vida? ¿De verdad quieres ser fuerte o quieres ser un debilucho? ¿Quieres ser valiente o quieres ser cobarde? ¿Quieres tener carácter o simplemente carisma? Quiero retarte. Aquí dice, 3 veces al día Daniel se arrodilló. Por cierto, ¿por qué es bueno arrodillarse? Simplemente por el espíritu de humildad. Y oro. ¿Alguna vez has orado arrodillado? Deberías hacerlo. Dándole gracias a Dios, tal como lo hizo a lo largo de su vida. Así que durante los próximos 40 días me comprometo a orar 3 veces al día durante 5 minutos. Ayúdame a conseguirlo. Vamos a hacerlo. Y escojo estos 3 tiempos diarios. Quiero retarte. ¿Puedes darle 15 minutos de tu día a tu Dios? Hmm, Buena pregunta. Si aún no lo has hecho, escribe tu nombre y tu correo electrónico y te enviaré algún material. Aún no iniciamos 40 días de oración, pero quiero hacer esto de antemano para saber a quién debo enviarle el material. Y si lo haces, entonces Dios definitivamente te bendecirá a medida lo conoces mejor y mejor. Así que asegúrate de llenarla y depositarla en el recipiente de la ofrenda.